integrando los demás. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta magnífica plática que vamos a tener con la autora del libro El Jardín del Mar, Sophie Goldberg. Para nosotros, en Monte Sinai y el Comité de Arte y Cultura, le damos la bienvenida a Sophie y en nombre de nuestras presidentas Vicky Michan y Dina Saga, les damos la más cordial bienvenida. Espero que pasen una tarde maravillosa y que sea llena de muchas anécdotas que vamos a platicar acerca del libro. Me voy a permitir leer el currículum de Sophie. Sophie Bejarano de Goldberg, nacida en la Ciudad de México, descendiente de inmigrantes turcos por parte materna y de origen búlgaro del lado paterno, siendo ella primera generación nacida en México. Inicia la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac. En 1980 cambia de residencia a Austin, Texas, en donde se especializa en periodismo en the University of Texas at Austin. Casada con el ingeniero Moisés Goldberg, tiene 3 hijos y 6 nietos. Ha participado en diversos certámenes literarios, obteniendo premios y reconocimientos. Ha escrito artículos para varias publicaciones. Ha trabajado como presidenta de prensa y comunicación en distintas instituciones. En el año 2002, publica el libro de poesía Vida y Pasiones, Testimonios de una vida plena. En el 2012, publica en coautoría el libro de arte Sfarad de ayer, hoy y mañana, obra que narra la historia de los sefaraditas en México desde Colón hasta nuestros días, además de contener un invaluable material gráfico. En 2015, después de 5 años de trabajo e investigación, presentó su novela Lunas de Estambul en el emblemático Palacio Postal de la Ciudad de México y en noviembre del mismo año hizo su lanzamiento al mercado latino-estadounidense en el Mexican Museum de la ciudad de Chicago en el marco del Festival Sor Juana. En 2017 realizó una gira por ciudades fronterizas de Estados Unidos y México, con su novela al lado de escritoras Sofía Segovia y Paulina Beité, en el proyecto 3 y contando con el mensaje de tender puentes y derribar muros a través de la literatura. Lunas de Estambul se ha ganado un merecido lugar entre los 10 libros más vendidos del 2017 y se encuentra en su 9ª edición. Ya fue traducida al serbio y al turco, además de estar en audiolibro y pocketbook. Sophie fue honrada con la invitación a ofrecer una charla en el Instituto Cervantes de la ciudad de Chicago, así como la Universidad de Paul, con el motivo internacional de la mujer, del Día Internacional de la Mujer. De igual manera, la Junior League de Guadalajara la tuvo como invitada de honor en su ciclo de conferencias Empoderando a la Mujer 2018. Después de 3 años de investigación, Sophie estrenó en febrero del 2020 su nueva novela histórica, El Jardín del Mar, basada en hechos reales y recibida muy favorablemente por la crítica. Sophie. La noción de autor se ha transformado a través del tiempo debido a diferentes prácticas históricas. El concepto que tenemos en la actualidad está relacionada con la originalidad, autoridad y propiedad moral o intelectual. Los escritores producen diversas formas de arte literario, tales como novelas, cuentos, poesías, obras de teatro, artículos periodísticos, guiones, ensayos y crónica. Pero tú nos comunicaste con este libro, El Jardín del Mar, tus ideas, siempre buscando información que te sirviera de inspiración. Sophie, para ser escritora hay que aprender,
practicar y dejar muchas historias en el cajón antes de tener un bagaje suficiente para escribir con calidad. Tuviste que planificar, recapacitar, estudiar, corregir. En fin, una y mil cosas que vienen de la mano de este maravilloso libro, El Jardín del Mar. Y sin más preámbulos, los dejo en el micrófono con la escritora Sophie Goldberg, con el libro El Jardín del Mar. Un gusto. Gracias. Muchísimas gracias por esta introducción tan linda y además, bueno, pues le diste al clavo con lo que dijiste. Escribir un libro tiene su chiste y más cuando estamos hablando de rescatar una historia familiar, porque pues ahí intervienen las emociones mucho más que si estás creando a un personaje ficticio. Y en este caso, mis dos novelas, tanto Lunas de Estambul como El Jardín del Mar, se basan en hechos reales y en mi propia historia familiar. Yo quiero invitar a todos los que nos están viendo a rescatar sus propias historias, porque todos tenemos atrás algún migrante, ¿no? Que tuvo que dejar nostalgias y tuvo que dejar una tierra atrás para poder venir y buscar fortuna y dar un mejor futuro a sus nuevas generaciones. Y creo que es muy importante para todos estar muy en contacto con esa parte, ¿no? La parte del pasado, la parte de los sacrificios que hicieron otros, pero que hoy nos dan identidad, porque en nuestra mayoría tenemos, ¿no? En las familias quien vino de Siria, quien vino de Rusia, quien vino de Grecia o Bulgaria o Polonia. Entonces creo que en esta generación tenemos esa responsabilidad de no dejar que esas historias se mueran cuando se muere el familiar más viejito, ¿no? que tenemos. Entonces, habiendo dicho esto, pues se podrán imaginar que la importancia que este tema tiene para mí me llevó a hacer lo que mejor sé hacer y a mi pasión, que es escribir. Bueno, pues ya habíamos tenido alguna reunión presencial hace un tiempo con ustedes acerca de Lunas de Estambul, así que vamos a hablar del Jardín del Mar, que fíjate, Dina, es una historia muy poco conocida. Es una historia que de alguna manera quedó encerrada en los anales históricos universales y pues hablando de la Segunda Guerra Mundial es una historia extraordinaria porque no se sabía hasta hace en realidad muy poco. Yo la sabía porque está basada justamente en mi familia, pero si tú abres un libro de historia, pocas veces se menciona a Bulgaria si hablamos del Holocausto. Y pues mi misión era dar a conocer esta fantástica historia que tú ya tuviste oportunidad de leerla y me da muchísimo gusto. Gracias. Y te voy a interrumpir un segundito porque me voy a permitir leer el preámbulo del libro que dice, Bulgaria, 1942. Boris III debe entregar 20,000 judíos a los nazis para su exterminio, pero el rey y su pueblo no piensan ceder. Así también resiste el pequeño Alberto de tan solo 6 años cuando los oficiales de la SS se llevan por la fuerza a su padre. Ahora es el hombre de familia, debe cuidar a su hermano menor y a su madre, quien busca mantener a sus hijos a salvo de los horrores de la guerra y no perder la esperanza de estar una vez más junto a su querido esposo. Como tú nos estás platicando, es una historia que yo nunca me hubiera imaginado que en Bulgaria el rey y su séquito podían estar a favor de los judíos. Fíjate que sí, que es maravilloso porque dentro de estos horrores y de todo lo que estaba sucediendo en el resto de Europa, en potencias, ¿no? Como Francia, como la propia Alemania, Polonia, etcétera, un país chiquitito que casi que no pinta, es el que tiene la fuerza, la valentía de decirle a Hitler, a ver, los judíos son primero ciudadanos búlgaros y después judíos, y como ciudadanos
yo tengo la obligación de protegerlos como a cualquier ciudadano búlgaro. Entonces, mira, hasta se me pone chinita la piel cuando te lo vuelvo a contar, porque creo que es una muestra de civilidad y una muestra de valentía en ese momento y de humildad también como país, ¿no? Que el rey y el obispo de la iglesia ortodoxa hayan hecho pues todo un movimiento para que no se llevaran a los judíos a los campos de exterminio. Ahora, debo aclarar que sí fue ocupada Bulgaria por los nazis, que sí los judíos llevaban una estrella amarilla, los corrieron de sus casas y de las ciudades grandes, se tuvieron que ir a refugiar y a esconder a los pueblos. En el caso de mi familia estuvieron 3 años en un granero, en un rancho en donde estaban pues de alguna forma protegidos, porque pues sí, sí fue un país ocupado. Eh, También quiero aclarar que pues si me sé muy bien esta historia es porque es la historia de mi propio padre. Mi papá tenía 5 años cuando llegan los agentes de las SS a su casa y se llevan por la fuerza a su papá, a mi abuelo, quien estuvo 3 años en un campo de trabajos forzados. Esos sí, sí existieron, a pesar de que los búlgaros trataron de que esto no sucediera, pero de alguna manera usaron los campos de trabajos forzados también como un pretexto para decirle a Hitler que ellos necesitaban a los judíos trabajando, secando pantanos y construyendo puentes para que no se los llevaran. Pero bueno, pues las condiciones en un campo de trabajos forzados no son muy agradables y mi abuelo estuvo ahí durante 3 años. A la par, corren de la ciudad, mi familia vivía en la ciudad de Varna, que es la tercera ciudad más grande de Bulgaria, y pues corren a los judíos de la ciudad y entonces mi abuela con sus 2 chiquitos, mi papá y su hermano, estuvieron escondidos en un granero durante 3 años. Eh, Son historias que muchas veces todos los que hemos estado en un colegio judío hemos escuchado. Y rememorando que tú y yo estudiamos juntas en el colegio sefaradí, Así es. tu querido colegio, pues te acordarás que el Yom HaShoah pues era un día en que nos traían alguien a dar su testimonio o nos pasaban alguna película, un documental, Claro. etc. Uh-huh. Pero imagínense ustedes cuando después de justamente un día de Yom HaShoah, yo llego a mi casa a los 12 años y me entero de que todas esas historias que acabo de escuchar son mi propia historia y que mi papá había estado ahí. Yo había oído algunas de estas anécdotas que contaba mi familia, pero no alcanzaba a entender o a hilar que estaban hablando de ellos mismos, que estaban hablando de que ellos habían pasado por estas cosas, ¿no? Entonces, para Claro. mí fue muy duro enterarme de esto y en ese instante decidí que bueno, pues como hija de un sobreviviente del holocausto, yo tenía que contar y contar y contar esta historia y bueno, pues a través de los años me convierto en escritora y fue pues una prioridad para mí empaparme de los datos históricos para entrelazarlos con la historia de mi familia. Claro. Y dime una cosa, toda esta documentación que tuviste, ¿de dónde la fuiste sacando? Porque la verdad el libro habla impresionante, tienes unas fuentes de donde te dicen los datos específicos, tanto de los autores como de las cosas que suceden. Digo, ¿de dónde sacaste tanta información? Porque digo, tu abuelo ya falleció, tu papá me imagino que es una persona grande que no te pudo haber contado tantas cosas, ¿no? Pues mira, fíjate que sí, mi abuelo ya falleció, pero mi papá afortunadamente vive y tiene una memoria extraordinaria y me contó todo lo que van ustedes a leer en ese libro, pero yo lo complementé con los datos duros históricos que era importante tener para que esto se convirtiera
pues no solo en un libro, ¿no? Sino en un documento histórico que sustente esta parte que les decía yo de Bulgaria, porque pues los comunistas, recordemos, para quien no sepa, cuando acaba la guerra, los rusos pues entran a Bulgaria y entonces ya no son los nazis, pero ahora se convierte en un país Claro. comunista. Y los soviéticos se encargaron de que esta historia de valentía del rey no se supiera pues hasta ya muy entrados los años 90 en que cae el comunismo. Entonces, como les decía, no hay mucho escrito, pero yo me di a la tarea de buscar todo lo que fuera necesario. Encontré afortunadamente un par de libros de la historia de Bulgaria escritos por búlgaros judíos y ahí encontré muchos datos históricos interesantísimos. Y pues el libro, como decías, me tomó 3 años escribirlo, no porque no me supiera la historia de mi propio padre, ¿verdad? Sino porque quería yo de verdad que fuera un libro con un extraordinario sustento y para ello tuve que estudiar muchísimo, leer muchísimo y, como te decía, entretejer los datos que aquí encuentran. Ahora, adicionalmente a esto, habían varias fotografías familiares que muestran a mis abuelos y a mi papá antes de la guerra y después de la guerra. Pero haciendo toda esta investigación, un par de meses antes de entregarle el manuscrito a Penguin Random House, que es mi casa editorial, pues dimos con unas fotografías de mi abuelo en los campos de trabajos forzados. Estaban en su caja fuerte. Yo nunca las había visto, mi papá tampoco. Las encontramos a través de una tía y pues son impresionantes porque a mí ahora sí que nadie me diga que no es cierto. Está en una fotografía mi abuelo y bueno, aquí les muestro bien en las fotografías en el libro, quizá no se aprecie, pero bueno, pues esta es una de las fotografías que encontramos que ha sido realmente material increíble, porque no sabemos siquiera, esta es otra foto de los campos, no sabemos cómo llegaron esas fotografías a manos de mi abuelo, que está en ese grupo de personas, y pues fue muy sorprendente, pero también maravilloso porque ahora queda por escrito y queda con imágenes esta gran historia. Oye, pues muy interesante, Sofi. Y dime una cosa, ¿por qué el título del Jardín del Mar? Platícanos acerca, ¿qué era el Jardín del Mar? Qué buena pregunta, mi Dina. El Jardín del Mar es un lugar en Varna, Bulgaria. En búlgaro se dice Morska Tagradina. Y es un parque, literalmente un parque hermosísimo, que va rodeando todo el Mar Negro y al que mi papá iba todos los domingos con sus papás antes de la guerra. Ahí se daban cita artistas, había sinfónica, estaba el Palacio del Ballet, en fin, todos los domingos eran sumamente culturales y mis abuelos y mi papá acudían todos los domingos al Morska Tagradina, lo menciono muchísimo en el libro, porque cuando pensamos en un lugar que de alguna manera ha marcado nuestra infancia, se convierte en nuestro lugar, ¿no? Entonces, para mi papá siempre ha sido el Jardín del Mar, que es la traducción literal de Morska Tagradina, ha sido su lugar de los recuerdos, el lugar en donde regresa mentalmente y tiene experiencias preciosas porque todo sucedió ahí antes de la guerra. Entonces, le puse así por eso y porque pues mucho les pregunto a mis lectores cuando hacemos este tipo de entrevistas, que cuál es su propio jardín del mar, ¿no? Todos tenemos aquí adentro nuestro jardín del mar. Por ejemplo, Claro. para mí o para muchos quizás sea el Parque México, ¿no? Donde íbamos de chiquitos, pero todos tenemos un lugar que la infancia nos hace recordar con muchísimo cariño. A veces veíamos las cosas más grandes de lo que eran, ¿no? Porque éramos
Seguro. y si hoy vuelves, pues quizás las veas ya con ojos de realidad. Pero todo el libro está contado desde los ojos de un niño, de mi papá a los 6, 7 y 8 años. Y esa imagen infantil con la que cuento la historia también creo que es muy importante, ¿no? Porque hemos escuchado muchas veces de sobrevivientes que nos cuentan su historia sumamente valiosa, pero creo que la forma en que un niño, a través de su ingenuidad, vive una guerra es totalmente distinta a cómo la vive un adulto. Y esto es lo que Claro, quise reflejar en claro, es el... como la película La Bella Época, se llama así, La que vida es bella. el papá trata de tener todo el tiempo al niño en una fantasía que no existe la fantasía, pero sin embargo es lo mejor que le puede hacer el padre para que el niño no sufra. Pero la manera en que tú estás redactando el libro, que lo estás escribiendo y que lo vas guiando a través de la infancia de tu propio padre, es maravillosa. Una prosa de verdad exquisita, muy suave, muy ligera. En ningún momento dije, me voy a saltar esta frase. En ningún momento dije, no, 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 esto ya está muy aburrido, o que hablaras mucho exactamente enfocando los personajes de los nazis o algo así, para nada. De verdad, yo disfruté muchísimo de la lectura de este libro. Me enriqueció muchísimo, aparte de todo, y estoy muy orgullosa de ti. Pero tengo varias preguntitas también para hacerte del libro. ¿Por qué, o sea, ya nos platicaste por qué escribir acerca de los judíos de Bulgaria, ¿no? Porque se supone que esta historia pues no es muy sabida comúnmente como lo que ha sucedido en los judíos de Polonia, pero de Bulgaria la verdad no habíamos escuchado mucho. Pero ¿me puedes decir cuál es la parte fundamental para dejar plasmada en la historia? ¿Qué es la parte fundamental? Eh, Mira, La huida, para ti la parte fundamental es la huida, es estar, revivir, es salvarte. ¿Qué es la parte fundamental? ¿Cuál es el mensaje que nos quieres dar? mira, el mensaje de este libro es muy, muy claro. Lo pongo en palabras del pequeño Alberto en el libro, pero la verdad es que son obviamente mis palabras y lo que quiero yo dejar como autora. Y es no que la gente termine el libro y diga, ay, no sabía yo esta historia y bueno, pues qué bueno que ya me enteré. Y no, era demostrar que todavía tenemos salvación como humanos. Es decir, que el poder hablar de tolerancia, pero de verdad de tolerancia, no como lo hablamos muchas veces nada más por usar la palabra. Si hablamos de tolerancia, los búlgaros eran tolerantes con las otras religiones, porque además no solo había judíos, había armenios y había griegos y había de todo, ¿no? Entonces, Claro. el mensaje es, sí podemos ser una mejor raza humana, sí podemos tolerarnos unos a otros, pero no como tolerarías, como si fuéramos una infección y te ponen una vacuna, ¿no? Tolerarnos desde el alma, tolerarnos y enriquecernos con todas las diferencias que tenemos, que eso, en vez de verlo como cosas que nos separan, verlo más bien como cosas que nos enriquecen. Y creo que a través del tiempo, a través de los años y a través de la historia, no hemos acabado de entender que hacernos la guerra y maltratarnos mutuamente no nos lleva a nada. Y aquí está la prueba de que sí podemos hacerlo diferente, la historia de Bulgaria y de mi propio padre. Claro. Y dime una cosa, Sofía, ¿en algún momento conociste Bulgaria? Sí, Dina, tuve la enorme fortuna de volver, bueno, de ir yo y mi papá volver, ir juntos hace 10 años. Por supuesto, él no quería regresar, hay muchos recuerdos muy, muy fuertes, pero después de mucho tiempo de hablar con él, convencerlo y hacerle ver que Bulgaria ya no era comunista y que podíamos entrar sin ningún problema,
porque pues claro, él tiene ya su nacionalidad mexicana, pero en su pasaporte y en todos sus papeles dice nacido Dice en nacido en México. Bulgaria. Ajá, Entonces, pues eso le daba mucho miedo. claro. Pero volvimos, estuve yo sentada en la misma banca en la que se sentaba mi abuela a ver a mi papá jugar en el Jardín del Mar. Fuimos a visitar su casa cuando antes de la guerra, fuimos a visitar el ático espantoso en donde vivieron después de la guerra. Después de la guerra, sí. Ujú. Comí todo lo que él me había dicho que comía de pequeño, en fin, fue una experiencia catártica, maravillosa, y estar ahí como familia, haber vuelto, para él fue realmente muy especial. Muy, muy especial, me imagino. Oye, qué interesante. ¿Qué más me puedes decir? ¿Estás ahorita buscando alguna otra historia para escribir? Siempre Sí, te basas en... Sí, a ver, platícanos. bueno, es que no puede uno parar, o sea, si te digo, es como una adicción. Escribir para los que nos gusta escribir es una verdadera adicción. Siempre hay una historia revoloteando en la cabeza. Después de Lunas de Estambul, que bueno, pues ya platicaste un poquito de qué va, El Jardín del Mar, pues ahora estoy trabajando en una nueva historia que ya no va a tener nada que ver con mi familia. Creo que ya a mi pobre familia la exploté lo suficiente. Pero Pero no súper eran interesante. historias dignas de contarse y ahora estoy trabajando en una nueva novela, nuevamente con Penguin Random House, y pues en un par de años, porque esto se lleva su tiempo y hay mucho trabajo de investigación detrás, estaremos nuevamente platicando ya de esa novela, si Dios quiere. Primero Dios. A ver, y acerca de tu infancia, ¿tuviste algún libro en la infancia que te marcó, que te dejó a huella, que dijo yo quiero ser escritora? Absolutamente. Hubo un libro y hubo una experiencia. La experiencia se remite a nuestros años del colegio sefaradí. Creo que fue en tercero de secundaria o primero de prepa no, en tercero de secundaria, que llegó un día la maestra de literatura y dijo, muchachos, hay un concurso de cuento a nivel del Valle de México, quien quiera entrar, aunque no ganen, yo les pongo 2 puntos más, pero escríbanme algo. Y claro que yo dije, 2 puntos más, pues para luego es pronto. Y me Claro. puse a escribir y escribí un cuento. Dina, te lo juro que no sé decirte de dónde me salió. Y pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que a las 2 semanas me avisan en el colegio que había yo ganado el primer lugar en el Valle de México. Y ahí me di cuenta de que sabía escribir, de que lo podía hacer, de que tenía el vocabulario. No lo había hecho nunca antes y fue un autodescubrimiento maravilloso. Y por otro lado, quizás suene hasta cierto punto trillado, pero El Principito me marcó. Y lo he vuelto a leer cada 5 o 6 años y créeme que cada vez lo veo con otros ojos y cada vez lo entiendo diferente. Es un libro que marca. Por Y bueno, supuesto que es ya un de ahí libro que marca. que te digo todos los autores y títulos que a través de los años me han gustado, y tengo a mis autores favoritos. Y bueno, ¿Quién pues es tu autor? ¿Quiénes son de tus autores favoritos? Platícame. mira, hay una ¿Te mujer, gusta novela? ¿Te gusta historia? ¿Te gusta como qué te gusta? me gusta mucho la novela histórica, habiendo estudiado periodismo, además, pues todo esto de investigar se me da muy bien y me encanta. Para mucha gente puede ser muy aburrido, pero por ejemplo, para El Jardín del Mar me leí 3 libros acerca de la Segunda Guerra Mundial, pero de esos de a 500 hojas, que otros no, o sea, qué Claro. flojera, ¿qué está haciendo? Y yo me los comía, aunque no fueran de Bulgaria, pero quería estar muy bien informada de la situación de toda Europa. Pero hoy en día, por ejemplo, Reyes Monforte, una mujer española que escribe increíble, me encanta. El desaparecido Ruiz Zafón, de mis favoritos. Uy, sí, maravilloso. Hay una Ujú, escritora turca que no sé si han escuchado, que se llama Elif Shafak, ujú. extraordinaria también. Bueno, y ya no digamos latinoamericanos y mexicanos, que también tenemos
afortunadamente mujeres, sobre todo mujeres escritoras que actualmente están agarrando una fuerza increíble. Sofía Segovia, gran amiga mía que escribió El murmullo de las abejas. En fin, afortunadamente las mujeres estamos agarrando buen paso con esto de la creación literaria. Qué bueno, qué bonito, Sofía. Pues vamos a darle oportunidad al público si quiere hacer alguna pregunta o o algún comentario acerca de esto. Claro. ¿Tienes algo más que...? Yo quiero preguntarte dos cositas más acerca del libro. Hablas mucho acerca del aroma, del perfume de rosas que usaba tu mamá, Mi o abuela. bueno, tu abuela. ¿Actualmente tú te pones perfume de rosas? Porque esto lo mencionan muchísimo. Lo menciono muchísimo porque fíjate que siento que apelar a los sentidos es maravilloso cuando se trata de recordar. Y si yo hablo de mi abuela, se me viene encima su aroma, que si bien era de rosas. Uso muchísimas cosas de rosas porque me recuerdan a ella, pero mira, te tengo aquí una sorpresita. Tengo aquí su perfume original de Bulgaria. ¡Wow! Porque Bulgaria, para los que no sepan, es la sede, el ombligo de la creación de los óleos de rosa para todas las perfumerías francesas y del mundo. O sea, todas las rosas damasenas, se llama rosa damascena, se siembran en Bulgaria y por eso en Bulgaria hay tantas cosas de rosas. Pero mira, tiene así 5 gotitas, es lo que queda del perfume de mi abuela. Obviamente pues no lo uso, pero sí de repente lo abro y lo huelo porque sigue oliendo a ella. Y, Claro. y sí utilizo muchísimas cosas de rosas. Y pues siempre la casa de la abuela tiene un aroma especial, ¿no? No, sí, eso sí. Siempre nos da un aroma especial. Y otra pregunta, en el libro también hablas mucho acerca de una libreta a donde se pintaba o trataba de plasmar lo que estaba viendo tu papá en ese momento, ¿no? O tu abuelo. ¿Ese libro existe todavía? ¿Has visto las pinturas? ¿Se lo trajo con él en su petaca? ¿No se lo trajo con él en la petaca? No sé. Me quedé con la idea. Esa libreta de la que hablas fue una pieza muy importante en su vida, porque cuando él está escondido con su mamá en el granero durante estos 3 años, pues era una granja, y lo que hacía era dibujar todo lo que veía con la esperanza de que cuando se volviera a reunir con su padre, le iba a contar sus días a través de estos dibujos, ¿no? La libreta sobrevivió la guerra, sobrevivió al comunismo, cuando ellos logran huir de Bulgaria, porque pues tú ya sabes en la historia, pero no es que salieron así muy facilito. Todo sucedió por algo muy específico que logran salir. La libreta llegó a México, pero desafortunadamente hace poquitos años en un cambio de casa desapareció y Uy, sí, qué lástima. terrible, la verdad. Yo Es, sí la vi, afortunadamente, la hojeé muchas veces y mi papá se convirtió en un copista, en un copiador magnífico. Hasta hoy en día dibuja extraordinariamente bien y tengo de hecho varios cuadros y óleos que ha pintado porque esos 3 años le sirvieron de un autoentrenamiento fabuloso. claro, claro. Muy bien. También en la parte final del libro hablas acerca de cómo se hizo la migración aquí, en el barco en el que viajó. ¿Puedes volverme a recordar nada más el barco en el que viajó? Sí, se llamaba Panamá. El Panamá. Y dime una cosa, ¿por qué los dejaron en Cuba y no en Veracruz? No sé, o sea, me vino a la idea, digo, pero ¿por qué llegaron a Cuba y no llegaron a Veracruz? Porque bueno, estábamos hablando ya del año 48, entonces hubo la única oportunidad que tuvieron fue que les consiguieran ese barco que iba a Cuba.
específicamente, pero pues antes de eso salieron de Bulgaria en tren, si te acuerdas, pasaron muchas fronteras, llegaron hasta Francia, ahí estuvieron varios meses pues sin dinero y sin nada, esperando que la agencia judía los ayudara de alguna manera, y pues lo que logran es subirlos a este barco que iba a Cuba y en el que iban muchos migrantes también que venían de la Guerra Civil Española. Entonces, pues ahí De España. Ajá. los meten también y se logran entender muy bien con estos otros pasajeros porque mis abuelos y mi papá pues hablaban ladino como buenos sefardíes, entonces logran comunicarse muy bien con los refugiados españoles y de hecho pues hacen grandes amistades en ese barco que duró muchísimos días para llegar a Cuba. Ya de Cuba vuelan a México. No se quedan en Cuba, perdón que interrumpa, y no se quedan viviendo en Cuba nada, o sea, luego se vuelan para México. Bueno, estuvieron unos días mientras se les conseguían nuevamente boletos para poder venir a México, pero es que ellos ya tenían familia aquí en México y bueno, cuando leas el libro, Vicky, verás que hay ahí una parte que habla mucho de cómo a veces tomamos decisiones que marcan nuestra vida para siempre. Y cuando la familia de mi abuela escuchaba que los nazis estaban ya avanzando por Europa, deciden todos venirse a México, pero ella estaba embarazada de mi papá y entonces mi abuela con su esposo deciden quedarse, que tenga el bebé y alcanzar a la familia en México en cuanto diera luz, pero los agarra la guerra y se quedan ellos solitos allá. Entonces te podrás imaginar el hubiera, si nos hubiéramos ido, si hubiéramos. Y por eso su deseo era llegar a México. Llegar a México. Qué fuerte, la verdad que qué fuertes historias, se pone uno a escuchar y no logra entender. Pero ahorita, perdón si estoy interrumpiendo, ahorita que te estoy escuchando, me pongo yo a imaginar que al momento en que tú les sacas esta información a tu familia, tanto a tus abuelos y a tu papá, es alguna vez, de alguna manera es alguna terapia que les estás dando para que ellos puedan sacar. Y qué difícil que ellos hayan aceptado abrir y contar, o te costó mucho trabajo, porque hay gente que al revés, que se niega y no lo habla, no lo platica, no lo abre. ¿Tu caso cómo fue? Es muy cierto, Vicky. Hay muchos sobrevivientes de guerra que prefieren darle vuelta a la página, sí, no volver a mencionar, porque es muy doloroso recordar y muy doloroso compartir. Pero en mi caso tuve la enorme fortuna de que mis abuelos sí fueran pues muy compartidores de las anécdotas que muchas de ellas leerás en el libro, que son muy fuertes, pero que hablan de resiliencia y hablan de todo esto que les comentaba yo antes, ¿no? De valorar que otro pueblo que no sea judío tome en cuenta que antes de ser judío eres un ser humano y nada más por eso mereces ser salvado, ¿no? Entonces sí, en mi casa siempre se habló, mi papá siempre nos contó a mis hermanas y a mí, pero específicamente los últimos 3 años, como ya tenía yo el libro en mente, pues fueron unas charlas, Vicky, increíbles porque más allá de platicar de las anécdotas, que yo ya las sabía muy bien, platicamos de las emociones. Le decía yo a mi papá, a ver, cuando pasó esto de que tuvieron que compartir una papa al día durante 3 años, entre tú, mi abuela y tu hermano, ¿qué sentías? Ya no me hables, ¿qué sentías? ¿Qué pensabas? Y fue maravilloso, fue terapéutico para él, fue muy fuerte para mí, quedó plasmado en este libro. Oye, a mí me pasó el incidente ahorita que estás diciendo de lo de la papa. Describes el sabor de una naranja, el olor de una naranja, los gajos de la naranja, que yo agarré y me fui a la cocina y me partí la naranja y dije, de verdad, ¿qué necesidad de tener una naranja en la mano en tiempos de guerra, de posguerra, y saberla disfrutar cada gota del jugo de la naranja?
¿no? O sea, impresionante, porque son vivencias que dices, se te van quedando. Es muy fuerte, la verdad, muy, muy fuerte. Y además de cosas que para nosotros son triviales, ¿no? Pues vas al mercado y compras los kilos de naranja que quieras. Pero mi abuelo consiguió una naranja en el mercado negro después de la guerra, una naranja para toda la familia, y tuvo que dar De su gloria. cosas, pero para él llevar a su casa una naranja era como un regalo, ¿no? Híjole, yo me quiero imaginar, ahorita que estás contando que regresaste hace 10 años, ¿cómo fue la trayectoria? ¿Cómo venían en el vuelo? ¿Qué sentía tu papá? ¿Qué sentimientos? ¿Qué coraje? ¿Cómo pudo aceptar ir? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué hiciste? Sí me costó, te digo la verdad, sí me costó muchísimo trabajo, pero como mi lado materno es de Estambul y nunca vino nadie a México más que mi abuela. Entonces, toda mi familia vive en Estambul, mis primos, mis tíos, todos son turcos, turcos. Es una historia muy distinta la de Lunas de Estambul porque en casi todas las migraciones, Vicky, sabemos que vino primero uno y luego se trajo al resto de la familia o a la prometida o a los tíos, en fin. En el caso de mi abuela vino solamente ella pedida por carta para casarse con un hombre aquí en México. Entonces toda mi familia está allá y hemos ido muchas veces a verlos. Entonces, pues la verdad es que sonsaqué a mi papá y lo agarré así de, a ver, ¿cómo del lado de mi mamá yo ya conozco todo y de tu lado yo necesito estar ahí, sentarme en esa banca y recorrer esas calles contigo de la mano y que tú te sientas orgulloso, primero, de haber salido con vida de Bulgaria, del pueblo búlgaro y de nosotros hoy como familia, ¿no? Entonces sí le hice un poco de ¿cómo dicen? Guilty, ya sabes, hacerlo sentir mal y un poquito también compararle con toda la experiencia que teníamos con mi familia materna y finalmente aceptó. Fue durísimo. Fueron 10 días, bueno, en que mis hermanas y yo no dejamos de llorar porque además estando él allá, te podrás imaginar que se le vinieron encima fantasmas, recuerdos, empezó a hablar búlgaro como si lo hablara desde toda la vida, se le vino el idioma O también. sea, como si nunca lo hubiera dejado de hablar. No son archivos que tenemos ahí en la cabeza bien guardados y que solo falta que llegue una llavecita mágica y abra para que todo eso salga. Y así fue. Fue un viaje espectacular que no cambió por nada. Sofía, otra pregunta importante. ¿El abrigo de tu abuela existe? No, ya no. ¡Ay! Ya me hubiera gustado que te lo pusieras. Ese sí, ya no. ¿Es con el que salió? ¿Quiero entender? Bueno, iba a salir con él, pero pues le dicen que México es un lugar muy tropical y que si solo se pueden llevar una maletita, pues que escoja qué llevarse, ¿no? Pero era un abrigo muy especial porque se lo había regalado su padre, que muere cuando ella es muy jovencita, y es lo que le quedaba de él, ¿no? Y que sobrevivió a la guerra también, el maldito abrigo, entonces tenía un attachment, un apego muy, muy fuerte a esa prenda. Como todos, ¿no? Tenemos alguna prenda o algún objeto que nos recuerda algo en particular y que cuando te dicen si se incendiara tu casa, ¿qué te llevarías? Y piensas en ese objeto, aunque parezca que eres una materialista, pero no es eso, ¿no? Es que te trae recuerdos de otros tiempos. Claro, y yo una de mis preguntas hacia ti es, si tú te encuentras en un lugar así, te dicen, tienes que empacar, ¿qué te llevas de verdad? O sea, ¿qué empacas para empacar? ¿Qué te llevas? ¿Qué es importante? La fotografía, la prenda que te vas a poner, los aretes, o que a lo mejor sí tienes, o a lo mejor ya no tenías nada de eso. O sea, es muy difícil y en el libro lo describes de verdad de una manera magnífica. Te vas transportando y te va llevando de la mano. La verdad, muchas felicidades. Gracias. Estamos, la verdad, muy contentos de haber tenido esta entrevista contigo y bueno, estamos abiertos al público por si tienen alguna pregunta que hacerle a Sofi, con mucho gusto.
No sé si tengan que abrirte los micrófonos de parte de Monte Sinai por si alguien quiera preguntar algo. Rosy, ¿puedes abrir los micrófonos? Sí. Mira, la ¿Ya? verdad, creo que sí, están escribiendo felicitaciones y que qué padre escucharte. Bueno, te vamos a hacer llegar todas lo que están poniendo en el chat. Yo de alguna manera, digo, no te voy a, ahora sí, lo que me pone a pensar, qué padre, de verdad, te felicito que lograste plasmar y lograr que tus papás y tu abuelo y ellos se abrieran para poderte dar la oportunidad de tú dejar ese testimonio. Y pues qué padre, la verdad, que lograras que lo sacaran, que lo hablaran, que lo platicaran. Y bueno, y haber logrado llevarlo me parece maravilloso. Qué padre, te felicito, Sofi, qué padre. Gracias, sí, la verdad me siento muy, muy afortunada porque además, como les decía yo al principio, ¿no? Estar enterada de tus raíces y de lo que pasaron tus antepasados para que tú estés hoy aquí, te da mucha seguridad, te da identidad, te da pertenencia. Y bueno, pues eso es finalmente lo que todos queremos, ¿no? Saber de dónde Claro. venimos, por qué estamos aquí, a Claro. qué venimos. Y a mí me quedó muy claro después de tener toda esta información. Así que nuevamente los invito a que hagan lo mismo con sus familias y aprovechen esta pandemia. Fíjate que esta pandemia, lejos de traer cosas malas, yo le he visto todo lo bueno, más tiempo para leer, más tiempo para escribir en mi caso, pero también más tiempo para, aunque sea por Zoom o a sana distancia, estar en contacto con nuestra gente y hacer esas preguntas que nunca tenemos tiempo de hacer, ¿no? Que siempre lo vas dejando, ay, el abuelito, bueno, la próxima comida, bueno, el próximo Shabbat le pregunto. Y se va, y se va, y el abuelito se murió y nunca le preguntaste y nunca supiste esa información tan importante y que se convierte en un hilo conductor en tu vida, en la de tus hijos, en la de tus nietos, y se va, y se fue, ¿no? Entonces yo los invito a aprovechar que ahora tenemos tiempo para hacer ese tipo de cosas que siempre estamos relegando. Así es. Pues muchísimas felicidades, Sofi. Fue un placer tener esta charla contigo. Que sigas cosechando éxitos. Esperamos con ansias tu nueva novela. Y te agradecemos muchísimo en nombre del Comité de Arte y Cultura, de Vicky Michan y una servidora, Dina Saga, copresidentas del comité, y por supuesto de Monte Sinai. Fue un placer haber estado contigo esta tarde y nos veremos prontamente. Claro, claro que sí. Gracias por la invitación. También para mí un placer compartir con ustedes. Los invito de verdad, ahora que hay tiempo, pues a leer, a disfrutar de ese placer tan íntimo que es estar en contacto con un libro. Si puede ser Lunas de Estambul o El Jardín del Mar, pues qué mejor. Y Claro. estoy en órdenes en todas mis redes sociales para lo que necesiten. Mira, aquí te pusieron en el chat maravillosa manera de engrandecer a tus padres, es verdad, porque es lo que lograste, es engrandecer a tus padres y a tus descendientes a través de tu arte y tu bella narrativa, y compartir estos tesoros es invaluable. Qué bonito, la verdad, qué bonito. ¿Quién me puso este comentario, Vicky? Ivonne Meta. Ay, gracias, Te vamos a hacer llegar los comentarios. Muy bonito, la verdad. De antemano, muchas gracias a todos los que hayan puesto un comentario, ya sea que hayan leído el libro o no, pero efectivamente, lo mejor que nos puede heredar un padre es un buen apellido. Y creo que estar orgullosos de lo que nos heredan es importante y siempre justamente, ¿no? Dina, tú más que nadie tú más que nadie lo sabe, o sea, hablar del señor Cojaves, de verdad hablar de una gran persona que finalmente dejó en todos ustedes y en todos nosotros una semilla maravillosa. Así es. Así es. Invito Qué padre. a de veras enorgullecerse de sus nombres, de sus apellidos, honrarlos y regalarles el ser buenas personas como lo fueron ellos. Qué padre. Pues muchísimas gracias, Sofi, nuevamente. Fue un placer, una tarde inolvidable, la verdad.
Para todo nuestro auditorio, esta plática queda grabada también en Facebook, en la página de Montesinay. Para los que se perdieron la oportunidad de verlo personalmente, pues ya lo verán a través de las redes sociales. ¿Quién vino? Muchísimas gracias. A ver, que hagan los refris para adelante, Gracias. porfa. Gracias. Gracias, muchas gracias, Sofi. No, está bien. Buenas